otros, eso. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos en torno a los hechos más relevantes de esta semana. Y hay dos rechazos o dos respuestas rotundas de no que debemos discutir en este momento. La primera se refiere a Efraín Ríos Montt y lo que ha resuelto el juzgado. El juez Álvarez ha decidido rechazar su solicitud de amnistía. Le ha dicho en concreto que la amnistía ha quedado superada por la ley de reconciliación y que los delitos por los cuales se le está acusando no se pueden incluir adentro de esa ley de reconciliación. Por lo tanto, le ha negado la posibilidad a Ríos Montt de acogerse a la amnistía. Su defensa ha anunciado todo tipo de recursos, los que estén a su mano, para poder hacer valer lo que ellos dicen que es un derecho del señor Ríos Montt, que es conseguir la amnistía por estos casos. Y otro no rotundo ha recibido Sandra Torres, cuando el juzgado que conoce su caso, recuerdan ustedes la acusación que le ha planteado Roxana Valdetti mientras ella era parte del gobierno de Álvaro Colom, aunque no tenía un cargo concreto, le han denunciado por no presentarse al Congreso de la República a ofrecer declaraciones respecto del manejo de fondos en los programas sociales. Pues ella solicitó, su defensa le ha solicitado al juzgado que le sea levantado el arraigo que pesa en su contra, y el juzgado simple y sencillamente ha resuelto en negativo, ha dicho que no cabe el levantamiento de ese arraigo. Ahí están dos casos, dos personajes de sobra conocidos en este país, Efraín Ríos Montt y Sandra Torres. A los dos les han dicho no autoridades judiciales respecto a sus pretensiones esta semana. A mí las dos sentencias me parecen con sentido. Vamos a empezar por la del general Ríos Montt. El general Ríos Montt quería incluirse en la ley de amnistía, y yo creo que el juez lo tenía muy difícil. Y el juez lo tenía muy difícil por una razón. Primero, porque tiene que interpretar la ley de amnistía. Eso es complejo. Segundo, porque incluir al general Ríos Montt en la ley de amnistía supone, de haberle dado un sí, que lo desliga de esa investigación de delitos más allá de las leyes de amnistía, como delito de lesa humanidad, genocidio y tal. Y yo creo que el debate nacional no está por el momento suficientemente razonado o razonable como para que un juez tome esa decisión, porque están todavía muy ideologizadas. Yo creo que el juez ha tomado la decisión salomónica más normal. Es decir, miren, no lo puede incluir aquí, que siga este proceso, y al que le toque, que lo determine, porque tiene mucha sustancia. Es decir, tiene razón de ser lo que la está decisión del juez. Tiene razón de ser, es comprensible. Obviamente la defensa va a seguir y demás, pero tiene comprensible. Lo que habrá que ver es cómo otros jueces toman estos antecedentes respecto a otras denuncias que hay, que han venido saliendo por parte de los grupos insurgentes, cuando también los acusen de este tipo en contra de grupos, de integrantes de grupos insurgentes. Y el tema de doña Sandra Torres, 3/4 de lo mismo. Es decir, la señora Torres viene aquí diciendo que ella no fue funcionaria, bien que cuando el Partido Patriota, creo que fue la señora Valdetti, ¿no?, le puso la denuncia, al día siguiente ya renunciaba de la dirección que ocupaba. O sea, que sí tenía muy claro que donde estaba no debería de estar. Por eso fue denunciar al día siguiente. Y además ahí hay más declaraciones, entre ellas las declaraciones, creo que del director de la Secretaría de Obras Sociales, o de alguien que efectivamente, del jefe de computación, que él dijo, mira, ahí había un desorden brutal. Y el Ministerio Público dice, mire, yo he encontrado X miles de nombres repetidos y yo no tengo ahora pruebas suficientes o motivos racionales para decir que aquí no hay algo oscuro. Con lo cual también creo que el juez dice, bueno, usted está arraigada, no puede salir del país, no tiene nada más, es decir, no está encerrada en prisión, con lo cual tiene un arraigo que no es como una pena muy gruesa, que no sirva para contrastar los posibles delitos que se le acusan. Con lo cual, yo creo que los dos están bastante dos resoluciones aceptables. Me parecían previsibles las dos a mí. Pues yo creo que me pareció curioso es ver nuevamente a Francisco Palomo en el equipo de la defensa, ya formalmente al frente del general Ríos Montt, porque había estado con Danilo Rodríguez, que era una elección un poco diferente. No estaba él dentro de su grupo habitual de abogados, además es una persona que viene de los grupos insurgentes, y ahora pues ya vemos de nuevo a Francisco Palomo, que ha sido durante tantísimos años su abogado. Paola, ¿te parecen previsibles las dos decisiones? Yo no conocía la ley de reconciliación nacional, no la conozco a detalle, pero cuando me explican que esa ley derogó todas las leyes de amnistía anteriores, me parece que era un recurso que estaba intentando plantear la defensa para ver si le funcionaba, pero que ellos
tal vez tenían bastante claro que la respuesta iba a ser que no. Ese decreto de Óscar Mejía Víctores era bastante previsible, que no lo iban a tomar en cuenta. Y lo de Sandra Torres, lo mismo que dice Pedro, si no a ella no la tienen en prisión, eso no le supone ninguna mayor restricción, ¿por qué se va a jugar el juez el riesgo de que ella se vaya? Porque eso es lo que ha dicho la juez, exactamente. Yo creo que ahora esto va a poner sobre la mesa la ley de reconciliación. Yo sí la leí porque hice un artículo. ¿Tú la comentaste? Sí, la ley no exime el genocidio y los delitos de lesa humanidad. Ellos dicen pues que eso no está exento de persecución, claramente establecido. Y también enumera los delitos que sí están, que ya no, que donde se desvanece la necesidad de persecución penal, algo así es, tienen una fórmula especial para decirlos, que es, o sea, la ley no es una amnistía, sino que obliga al Ministerio Público a no perseguir penalmente a ciertos delitos y están enumerados. Entre son ellos, en general delitos que están vinculados directamente con la guerra y que tienen un motor político. Exactamente, es traición, sedición, rebelión, uso de uniformes, o sea, era toda la lista de delitos por los que no se debería perseguir, por ejemplo, a los exguerrilleros por cuestiones puramente políticas, pero tampoco está ahí asesinato, tampoco está ahí secuestro y tampoco está ahí, por ejemplo, violación. O sea, esos delitos no están expresamente perdonados, amnistiados o persecución penal desvanecida, ¿no? Aquí lo mismo que estamos con el tema de las drogas, de la legalización de la droga, creo que hay un tema mucho más importante que ese para la reconciliación nacional. Aquí hay que empezar a discutir sin ideologización el tema de los delitos de lesa humanidad. O sea, eso hay que discutirlo. Eso, hasta que eso no se arregle, ninguna de esas interpretaciones legales va a servir, porque subyace en el fondo fundamentalmente el tema de genocidio. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay que, hasta ahora lo que yo he leído, peritajes del Ministerio Público incluido, son sesgados. Los peritajes que yo tengo y he leído son, y no lo digo exagerado y cualquier día lo traigo si tengo permiso para decirlo, 95% marco histórico conceptual. Es decir, como desde la revolución del 40, aquí la oligarquía, pero eso es ideologizado, eso no es técnico jurídico. El informe que yo tengo del genocidio de 130 páginas tiene dos, para decir genocidio dice este, que dice aquel, que es. Aquí solo hay dos pilares para hablar de genocidio y no hay más, todo lo demás es ideología. Uno es la definición incluida en el tratado, en la convención. Una, que es tan compleja y tan abierta que da lugar a más de una interpretación. Lo que uno quiera, correcto. Por ejemplo, la interpretación de Tomushat, que cree que sí hubo genocidio. Da 1000 interpretaciones, uno. Pero hay otra que nadie ha hecho, y yo me comprometo a hacerla, con el tiempo, que es estudiar la jurisprudencia. Eso es lo que hay que estudiar, la jurisprudencia. Ya hay sentencia de genocidio. Entonces hay que agarrar la sentencia de genocidio y decir, bueno, ¿por qué condenan a genocidas en Yugoslavia o la ex, ¿verdad? ¿Por qué lo condenan en Nuremberg? ¿Por qué lo condenan en Ruanda? Y ver los parámetros y decir, estos parámetros, eso sí es jurisprudencia, cuidado, eso es jurisprudencia. Estos parámetros se dieron aquí, eso no lo ha hecho nadie en este país, ni en ningún sitio, no existe eso. Entonces, hablar de que hubo, porque hay, porque ve, eso es balbucear. ¿Por qué no se hace un estudio? Yo lo voy a hacer, un estudio comparado serio y decir, si en Yugoslavia esto, si en, por ejemplo, les voy a dar 2 puntos para que vean a qué me refiero. En los nazis, todo el que era judío iba al bote, sin excepción, y no había un judío en el otro bando. En los Hutus y Tutsi, todo el que era Tutsi se lo echaba el Hutu, y todo el que era Hutu se lo echaba el Tutsi. Aquí no, aquí no. Aquí había indígenas en un bando y en otro. Aquí, ¿entienden el punto? Bueno, eso es jurisprudencia. Todo lo demás son diatribas y reflexiones que tienen sentido, sí, pero no son y a eso hay que entrar. Yo estoy de acuerdo con que se tiene que desarrollar esa discusión y que tiene que ser una discusión francamente desapasionada, que tiene que ser una discusión que estudie correctamente cuáles son los hechos que se produjeron en Guatemala. De los más relevantes que he leído en esos casos que conoce la Comisión de Esclarecimiento Histórico en el país, me parece a mí el que tiene que ver con la población Chuj en el noroccidente de Huehuetenango y con la población Canjobal, la desaparición de niños, el trasiego, puedo decir,
o el tráfico de niños que sobreviven de algunas de las matanzas en donde han desaparecido por completo las poblaciones y trasladan a esos niños a otras poblaciones y se convierten en hijos de otras familias. Pero no hables de completamente. poblaciones, Me eso es parece un error. De poblados. Es que no es igual. Está bien. Pero- Es que no es igual. Villas, poblados, ¿Cómo caseríos, diferencias aldeas. género? Yo quiero decir, un poblado es un conjunto de Una personas que viven ahí. circunscripción, Una exacto. población requiere de un conjunto étnico-cultural que sí permite incluirlo en el genocidio. Es decir, tú puedes entrar y hacer una matanza en un poblado donde haya una uniformidad de gente, pero tú no estás matando al concepto población. Pero No la- sé si me explico. no, Pero no, estás no, terminando con el poblado completo. Vamos a meternos Correcto. ya en esa discusión. Bueno, Yo creo que es válida, es un poco creo que es válida. útil. Y solo quiero añadir un elemento que me parece relevante porque ha sido una declaración importante del secretario de la Paz esta semana. Él ha dicho el pasado domingo en una entrevista que publica también el diario El Periódico, él ha dicho que no cabe en una de estas interpretaciones que se considere genocidio en nuestro país y ha dicho se está utilizando el genocidio solamente como figura para poder perseguir a algunas personas. Lo que se debería hacer, dice él, es recurrir constitucionalmente en contra de la amnistía, en contra de la ley de reconciliación, porque eso sí es posible, dice él, se desbarata el argumento y se puede entonces juzgar a las personas por otros delitos más Lo que allá pasa es que estrictamente. ahí entran muchas personas de esas Claro. que presentan el genocidio y ellas están excluidas por la ley de Pues reconciliación. probablemente esa sea una vía que resulte útil y Útil. valiosa en el país. De acuerdo. ¿Eh? A ver, Dina. Pues bueno, tú dices, no, que esto no se tiene que discutir apasionadamente, es como quitarle la sal al agua salada. Es imposible. Imposible. Es imposible no apasionarnos en una discusión, por supuesto, en la que todos los Bueno, que guatemaltecos... sea un apasionamiento racional. Sí, O eso. hasta que la Va, pues. discutan los nietos de las víctimas de los Así dos es. bandos, que no puedan ahí más que concretarse a lo que exponía Pedro. Señores, ya hemos hablado bastante del tema de Ríos Montt, hablemos ahora un poco más del tema de Sandra Torres y la noticia es que Sandra Torres, quien pide que se le levante el arraigo, pero no tiene, digamos, una restricción para moverse por el territorio nacional y está haciendo buen uso de esa libertad suya, porque se le encuentra a cada momento en recorriendo diferentes departamentos del país, tratando de reconstruir la unidad nacional de la esperanza y quejándose de lo difícil que esto resulta cuando... Cuando no se tiene poder. Bueno, cuando Sin sobre dinero. todo Sin cuando dinero. no hay dinero para hacerlo, Claro. porque ese es el modelo que nosotros tenemos. Vemos entonces por un lado a la señora Torres preparándose para ¿Ser secretaria general? replantear su partido con aspiraciones a ser candidata en el 2015 y vemos también a Manuel Valdizón en una entrevista muy interesante que ha publicado el diario Prensa Libre en que él habla de la necesidad, sí, de construir su fortaleza para competir por las elecciones del 2015. ¿Qué piensan ustedes frente a esos hechos? Mira, yo lo dije en noviembre, yo vaticiné en noviembre. Lo has dicho en noviembre, Lo he dicho en diciembre, lo recuerdo, en enero, en y lo febrero, ya recuerdo, vamos por marzo. Y lo sigo recordando. Estos dos personajes se han desnudado tanto ante la opinión pública y tan claramente que si en este país Sandra Torres o Manuel Valdizón llegan siquiera a la mitad de lo que llegaron en las elecciones pasadas, somos un Estado fallido que no tenemos arreglo. Es decir, tanto se han desnudado los dos, tanto hemos visto quiénes son, lo que hacen cuando tienen poder, a dónde llegan, dónde escarban, que si todavía tienen un mínimo éxito en el proceso electoral que viene, aquí hay que preguntarse Pero lo van a si tener. Bueno, Sí. che, yo... espera, ahora lo voy a volver a decir. En noviembre, el único en esta mesa, el único que vaticinó la desastre de la UNE fui yo. Y todos decían, no, el liderazgo de Sandra. Ok, sigamos apostando la cena. Sigamos apostando la cena a 4 años si vivimos, o a 3 y medio. Para mí, estos dos personajes están A ver, acabados, lo primero es que políticamente sí hablando. vivimos los 4 años y yo apuesto, yo estoy seguro Bueno, que Sandra ojalá. que Sandra va a lograr reconstruir algún poder. No sé si hombre. pueda llegar a ser la mitad de lo que llegó a ser cuando era oficialista. Bueno, si no es la mitad, entonces está por debajo de lo que yo he dicho. No, Tampoco- Pedro, tú dijiste que ella estaba acabada Pues y si acaba de muerta, estar, se ha ido que hasta estaba Delia Bach, se ha muerta. ido de su partido. Bueno, no era- no Y es un este buen señor referente. Flores también. Pero en algo tiene razón, digamos que Delia Bach uno sí la consideraba incondicional Jairo absoluta. No, no, Y Jairo. Jairo Flores Hombre. más. Jairo Flores más. El Llegamos al día que final. se vaya a Orlando, ese día me daré la razón. Llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Que tenga usted un feliz fin de semana.